Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Desnudos el podcast. Por fin, ahora sí vamos a empezar, digamos, como con la presentación de nosotros. Vamos a hablar un poco de quiénes somos, contar nuestra historia, cómo terminamos acá, por qué estamos acá, por qué decidimos hacer el podcast. Esta primera parte se va a centrar en Carolina, va a ser como una media entrevista, pero pues más que todo vas a ser tú hablando, una super biografía súper general de tu historia y de tus gustos, de cómo llegaste a encontrar gustos en arte, en libros, en películas, en todo lo que a ti te gusta, en tu trabajo, en tu carrera, todo eso. Como más o menos esa introducción, esa es la primera parte. Ya después hablaré yo, pero por ahora tú eres el centro de atención. Entonces, te voy a abrir el micrófono para que se te escuche mejor tu voz. Gracias. Entonces, bueno, empezando desde el principio, empecemos por tu infancia. Cuéntanos un poco em, qué recuerdas de tu infancia, qué cosas te llamaron la atención o te marcaron. Y nada, cuéntanos más o menos cómo fue tu infancia, cómo fue ser Todo Carolina comenzó, niña. todo comenzó en 1980 y pi. Em, mi nombre es Carolina Neira. Eh, de mi infancia quiero contar, bueno, varias cosas. Por ejemplo, algo que me marcó muchísimo y que pues aún está un poco vigente. No la parte de la envidia, pero sí lo que sigue. Un día me preguntaron que si había sentido envidia en algún momento porque no es algo como muy mío, pero todos hemos sentido envidia alguna vez. Y eso me pasó a mí cuando estaba en el colegio pequeñita. Mis papás eran profesores, mi papá economista y profesor, y mi mamá profesora de corrido, además eran mis profesores, porque yo estudiaba en el colegio de ellos cuando estaba chiquitica. Ah, los dos eran profesores. Sí. No mis profesores directamente, pero del colegio, sí. Entonces, ellos, para que yo pudiera hacer mi transición de entrar bien al colegio, me dejaban hacer lo que yo quisiera. Entonces yo entraba y además era el colegio familiar, entonces yo podía estar afuera sin hacer nada, simplemente porque no quería entrar a un salón y quedarme ahí con niños y eso, sino hacer lo que yo quisiera. Eso así transcurrió mientras ya después le cogí mucho cariño al estudio y entré con mis amigas, que fueron mis amigas durante toda la primaria. Dentro de esas estaba Carolina Torres, no sé si algún día la va a ver, pero Caro, te tenía envidia un poco. Yo iba después de clases a la casa de Carolina a hacer tareas. Me dejaban solo ir allá. Y ella tenía papás separados, que ahora entiendo, divorciados. El papá vivía en Estados Unidos y cuando yo era chiquita eso no era algo muy normal. O sea, yo tenía a mis papás acá juntos, pues queriéndose y todo el cuento. Y eso era una fortuna ahora. Pero cuando yo estaba pequeña, viendo a Caro, ella tenía, el papá le mandaba esferos de colores de esos que son big, que ahorita son famosísimos, pero en esa época no. Y yo era como, ella tenía un lugar gigante de colores, como así, Faber Castell y todos así, que uno es como, "Oh, eso es el paraíso". Y yo pensaba, ella ni siquiera sabe pintar, ni siquiera le gusta, no los utiliza, los tiene ahí guardados. Si los tuviera yo. Sí, porque mis papás no son divorciados y mi papá, ¿por qué no vive en Estados Unidos? Y me mandaron eso. Sí, sí. Eso pensaba. Eso fue, me imagino que una envidia momentánea, porque después ya no me acuerdo más del tema. Sí me acuerdo que no prestaba mis colores, no era de las que prestaban esas cosas en el colegio. Típica. La Mi típica. mamá no me deja. Sí, no. Mis colores marcados todos, todo así súper. O sea, parecía como más de colegio femenino, pero no era mixto. Del colegio así pasó la niñez, nunca tuve lonchera, eso es algo que... Nunca tuviste. No, porque como estudiaba con mis papás, ellos me daban lo que yo quisiera, pero no en forma física. Entonces yo no tenía lonchera de forma así. Y me acuerdo que una vez un niño dejó una lonchera en forma de Mickey Mouse que tampoco se vendía aquí en Colombia. Y yo, yo quiero esa lonchera. Y todos, no, ¿para qué? No necesita. Y yo, pero yo quiero, o sea, yo quería llegar con una loncherita así. Y el caso era que la quería coger y todos, no, pues obvio que no, porque mañana va a venir el niño a pedir la lonchera y usted la va a tener.
Eso fue algo que no tuve de niñez. ¿Qué más? Así transcurrió mi colegio en primaria. En bachillerato ya me pasé a otro lado, donde conocí a mi segundo grupo de amigas que están vigentes hasta este momento. Amigas y amigos. ¿Para qué curso más o menos te...? Para séptimo y sexto. Para sexto, creo. Y me pasé allá, era algo más cerca de mi casa, gente muy diferente, decisión de mis papás, buena decisión también. Y allí entonces conocí otra faceta mía, más compleja, en cuanto a que tuve de frente como el hecho de encontrarme con lo que era yo, que es algo que uno normalmente nunca hace porque uno cree que es su micromundo y es perfecto y así es. Y no se fija, pues ¿no sentías tú cuando eras niño que eras el centro del mundo? O sea, que eras lo único que existía y como algo así, muy egocéntrico. Sí, sí, sí. Entonces yo sentía eso y sentía que todo lo que hacía estaba bien porque pues así estaba criada y todo el cuento. Dentro de eso es que yo te contaba que probablemente si yo hubiese sido una niña de esta época, le hubieran dicho a mis papás, es autista. Que tiene problemas. Sí. Y es porque yo toda la vida he tenido algo y es que he valorado mucho mis momentos a solas y me gusta estar con la gente, con mis amigos que tengo, con gente querida, chévere, pero llega un momento en el que ya siento que fue demasiado, pero ese es en mi mundo. En el mundo me desgasto, sí, y en el mundo del resto es como... Pasó un segundo, en el mío pasaron 1000 años y yo, he sido la más sociable del mundo, estoy cansada, agotada. Entonces, hicieron un juego con mis compañeros del salón en donde decía, diga qué piensa de cada uno de los del salón. Y yo, pues fui la mejor amiga de todos, o sea, cuando empiezan a decir picada, creída, se cree la no sé qué, y yo, ¿en serio me odian? Que yo era todo eso. Pero eran los hombres, mis amigas no, jamás me traicionarían. Entonces yo como... Y éramos poquitas personas, éramos como 20 personas, entonces era como, me odia la mitad del salón, o sea, le parezco a esto más que odiarme. Aparte de eso, porque después llegó una gran conclusión de... teníamos esos viajes que hacíamos como con todo el colegio, y en uno de esos llamaron a mis papás cuando regresamos. Les voy a contar cómo fue el viaje para mí. El viaje fue, me metí a piscina, estuve con mis amigos, bailé el carrapicho, estaba así, bailé eso con todo el mundo, vi bailar a los otros, estuve en piscina con mis amigos, en todas partes como interactuando con todo el mundo. Eso fue mi paseo, según yo. Después llamaron los directores a mis papás, fue mi mamá, que era la que siempre iba, y le dicen, no, es que estamos preocupados porque Carolina estuvo muy ausente durante el viaje. Y yo me sentí... Más social. Sí, obvio, yo era el centro de todo, o sea, yo sentía que había hecho 1000 vainas con todo el mundo. Lo que pasa es que a mí toda la vida me ha gustado la música, desde niña, y en esa época debía tener que eran los de cassette, de Sí, Walkman. estábamos entre transición entre Walkman y disc. Ajá, en ese momento yo tenía un Walkman, yo creo. Y oyendo música y todo el cuento, yo ahí ya me pierdo total. Y sí, estuve interactuando con gente por segundos y seguro esos minutos que yo estuve con ellos, mis directores no se dieron cuenta, sino solo cuando estaba solo oyendo música así, en una esquina. A mis amigos les valía 5 porque en realidad ellos, por eso los amo, o sea... La amistad es eso, querer a las personas como son y nunca me han dicho cómo se me hace rara. Ellos también tendrán sus rarezas, ¿no? Todos los tenemos. Y entonces yo me quedé con eso y con lo que decían mis amigos antes y eso como, ¿será que yo estoy en otro mundo? O sea, pues estoy equivocada, entonces voy a intentar cambiar cosas porque digamos que siempre pues tuve un poco esa conciencia de cambiar cosas para ser mejor, por lo menos para las personas que quería y bueno, todo el cuento. Y lo intenté, pero es un esfuerzo fuerte, o sea, intentar ser la más sociable, eso sí,
no lo iba Es posible. Sí, no. Ni tampoco me interesaba ni nada de eso, pero digamos que por algo que la sociedad te pide como, para que después no le digan a mis papás que yo soy la rarita, yo no sé, y los manes se preocupen como, ¿qué hemos hecho? Sí. Aunque ellos no eran dramáticos. Sí, sí, no, ellos no eran dramáticos, menos mal. Entonces, bueno, después de eso ya fuimos creciendo más con el mismo grupo de personas y no, ya entendíamos perfectamente cómo era cada quien, cómo era su personalidad y ellos ya entendieron también que la mía era así, que no era creída ni nada, sino yo soy muy ensimismada. Mis amigas de la actualidad lo traducen como caroneira autisteando, modo autistear, y es cuando me canso, me leo un poquito. Eso fue colegio, en bachillerato, después me cambié al último colegio, que fue donde me gradué. Allí conocí, esto fue porque todos mis amigos empezaron a ir, desde mi mejor amiga, que se fue para otra ciudad del colegio, porque el colegio fue tomado por una cooperativa de Avianca y todo cambió demasiado. Mi mejor amiga se fue, los papás la mandaron a estudiar a FUSA, no me acuerdo la razón, pero ya no estudiaba más con nosotros. Eso fue muy triste. De hecho, tenemos las cartas aún de esa época, donde nos mandábamos cartas muy selladas y nos contábamos todo lo que pasaba en la semana. Finalmente podría ser no muy interesante, pero para nosotros era el súper secreto, todo. Lo mandábamos pegado y nos dábamos con el hermano. Y nos dábamos cuenta que el hermano leía nuestras cartas. Las leía siempre. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a sellarla más y con más pegante y todo así como, por si lo lee tu hermano, tal cosa. Eso pasó así. Todos empezaron a irse a otros lados por X o Y, ya no recuerdo mucho. Yo también, entonces me fui para otro colegio, no solamente a raíz de eso, sino no recuerdo bien por qué. Si en algún momento lo recuerdo, lo digo. Y entré a este colegio ya para ser 10º y 11, conocí nuevos amigos muy diferentes, muy ñoños. Estos amigos ñoños pues me agradaban muchísimo porque eran ñoños en cuanto a estudiantilmente y también como personas, como seres humanos más, como con menos mundo, a pesar de que mis otros amigos también eran bien niños, pero hacíamos más cosas heavies que con este nuevo colegio. Y ¿Más ingenuos podría ser? más ingenuos, sí. Y muy ñoños de estudiar así demasiado. Nosotros en el otro colegio estudiábamos mucho, pero la pasábamos bueno también. Estos eran más como, no, estudiar. Nuestro plan era, vamos a la biblioteca un viernes en la tarde a leer El perfume. Y entonces lo leíamos como el grupo y debatíamos y bla, bla, bla. Eso fue en 10º y 11, no recuerdo cuál sí, ya estamos más grandes. Porque bueno, en 10º, 11 viernes por la tarde ya es como, bueno, vamos a hacer. Sí, no, allá no hacíamos nada raro. O encontrémonos con más gente o lo que sea. Sí, no, eso hacíamos y tomábamos café y sí, éramos como, no sé si como unos viejos en cuerpos de niños pero me agradaba, eso me agradaba. O sea, que tu gusto por el café es desde chiquita. Sí, porque mi familia es muy cafetera. Le gusta mucho el café y seguramente antes no no hablaban tanto nutricionalmente de eso de a los niños no se les da café. Entonces yo soy criada con café. No más café. Yo creo. O sea, pinto, ¿verdad? Tinto. Café negro. Ah, bueno, no, era con leche. Qué peor aún. No, porque en mi época, no sé si todavía es la época actual, pero en mi época también era como si es niño, un cafecito con leche, porque el tinto es... Es el demonio. Ah, sí, tinto no me acuerdo. Sí, tal vez. Porque la leche es pues inflamatoria, pero eso lo sabemos ahorita, después de 40 o 30 años. Sí. Eh, lo del café viene desde muy niña. Y entonces, Tu plan era irte a leer El perfume con tus amigas o amigos. amigos también. Okay. Porque de hecho ahí conocí al que fue mi primer novio. Es que, no sé, no me vayan a juzgar primeros novios, pero para mí Nico fue mi primer novio. Y él también yo también para él. Entonces, ahí lo conocí, era como un gusto, pero pues eso que los niños son
pues sí ya éramos niños grandes, pero un poco más inocentes. Entonces íbamos a hacer eso. También me acuerdo de la lectura dentro de clase de la Ilíada y la Odisea. A mí eso no me gustaba ni cinco. O sea, creo que me gusta más ahora. O sea, eso no era la época para eso. Pero leíamos eso. Pero ya en clase. Bueno, el caso era que allá el nivel de exigencia era más como, esto es lo que va a hacer usted con su vida. Entonces ya empezaba ese momento en el que tenía que pensar, oiga, sí, tengo que ser, estos manes son súper ñoños. A mí toda la vida me han gustado los hombres muy pilos y casi siempre son los que mejor les va, las mejores notas. O sea, el ICFES más wow de Colombia, o sea, ese era. Entonces, pues obviamente mi competencia también era grande y niños y niñas y las niñas también eran ñoñas y bueno, todo el cuento. Venía el ICFES, venía la preparación, venían muchas cosas que, pues que digamos que retaban un poco con qué era lo que iba a hacer que no tenía ni idea. Porque uno ahí está como, bueno, ¿y qué va a estudiar? Todos lo sabían, todos como, no, yo voy a estudiar economía, yo voy a ser contador, sí. Y yo pensaba, es que ingeniería industrial. O sea, una ingeniería es demasiado acartonada para mí, definitivamente. Pero yo lo pensaba en ese momento porque era buena en matemáticas, me gustaban y todo el cuento, pero eso no es todo. Aunque Y la yo pensaba. industrial, digamos que, o por lo menos desde donde yo lo veo, sería como la menos acartonada de todas las ingenierías. Ah, ok, sí, sí, sí. Pensé que me ibas a decir, es la más liviana y yo, no. Ingeniería es ingeniería. Ya iba a estar. Sí. Además, porque eso traducía algo también como más comercial, pero yo no era la persona más extrovertida del mundo. De hecho, siempre he sido muy introvertida. No sé si esa sea la palabra. O sí, como no esa persona que en centro de atención, la que llama, la que yo opino, yo participo, nada de eso. Pues todo lo que me has contado hasta este momento te Basta ahí. muy introvertida. Ok. Totalmente. Ok. Em, Entonces, bueno, llegaron las pruebas y para mí era un trauma brutal porque ya estaba con mis profesores que ellos tenían la labor y la tarea de estar como preguntándonos todo el tiempo, bueno, ¿y usted qué? O pensando, uy, esta persona es buena para tal cosa y bueno. Entonces hacían exámenes, no sé qué tipo de pruebas eran las que hacían para poder decir, usted es bueno para tal. Ah, sí. Yo pasé por ahí. Eso era orientación profesional. Y era como un quiz psicológico gigante. Alguna cosa así. Em, y Los psicólogos lo hacían. La psicóloga del colegio. sí, sí, sí. Pero no sé por qué. Claro que a mí, yo recuerdo que eran como la profesora de química y algo que tenía que ver con sistemas también. Ah, sí. Sí, pero entonces, tal vez ellas fueron, o sea, me hicieron la prueba psicológica, pero aparte de eso, ellas debieron influir en algo en cuanto a que, no, yo creo que tú, mi novio de esa época, eres bueno para lo que quieras, vas a ser el dueño del mundo, no sé qué. Nico, bye bye. Y a mí eran súper odiosos, como si... Es que a mí, mira, a mí no me gustaba mucho español y todo el cuento. Y en el ICFES, puf, español, o sea, todo lo que era análisis, todo eso súper bien. Las matemáticas también, pero entonces no me definían. Y pues yo era muy callada, pero yo sí tenía claro que a mí siempre me gustó cosas como de arte, de música de color, de volver cosas como más bellas. De hecho, pensaba también mi familia que yo iba a estudiar diseño de moda, porque eso era lo que jugaba con mis Barbies y les hacía ropas y bueno, y la gente también la definían así, ¿no? Entonces eso nunca, o sea, como que yo sentía estas vías, ¿qué me van a decir? O sea, usted se va a quedar acá, quédese en su casa encerrada y no es buena para nada, más o menos. Ese era mi trabajo interno, ¿no? Después cuando salimos, en el ICFES no me fue nada mal para el nivel que tenía yo adentro, como depresión, como pucho, o sea, estoy con los más ñoños del universo y teniendo al ICFES número 3 de Colombia al lado, estuvo bien. Me alcanzaba para lo que quisiera, más o menos, no sé si medicina, pero no lo había pensado nunca, estudiar medicina. Hoy ¿Qué le pensaba, importó? sí, no. Hoy pensaría y como que de pronto,
Pero sí, no sé, si me teletransportaran como, ya se aprendió todo. No tengo que vivir Uf, los 8 años. uy, sí, porque ellos les toca muy heavy, muy heavy. O sea, mientras uno estaba rumbeando, ellos ahí estudian. Y después cuando viejos ya También salen a trabajo. rumbear y trabajan. Ah, Sí, bueno, sí. y salvan vidas. Adorados. Bueno. Entonces ya salí y mi papá, bueno, ahí ya venía la de mi familia. Mis papás, esa parte no le he contado súper bien, siempre me dejaron hacer como básicamente lo que quisiera. Mi papá era una persona muy libre, entre comillas, o sea, acaparador de hacer muchas cosas en familia, pero nos dejaba pensar y decidir lo que quisiéramos. Aunque sí intentaba persuadir por si prefería otra cosa. Entonces yo dije, voy a estudiar ingeniería industrial. Y él, ¡oh! Maravilloso. Porque él era economista, pero su carrera sí frustrada, ingeniería civil. Entonces él dijo, listo, no le hizo la civil, pero ahí va por una ingeniería, súper. Escuela de ingenieros, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando yo empecé y me encontré con un primo que estudiaba en el Politécnico Gran Colombiano y me dice, ¿usted qué va a estudiar eso? Ok, o sea, tú no empezaste nunca ingeniería, ¿o sí? No, no la empecé, Ok. no la empecé. Entonces, cuando ya me encontré con él y no, eso es un ladrillo, ¿cómo se va a meter a eso usted? Claro, ellos ya me conocían bien, Sí, claro. ya sabían, no, esta vieja es como algo más... Un poco más hippie. Sí, no, yo nunca era hippie, carajo, hippie. Pero entiendo el punto como más. Entonces, pues, apareció el pensum de el Politécnico era colombiano de Mercadeo y Publicidad que reunía las dos cosas. La parte de publicidad que era como más, bueno, lo que uno cree, ¿no? Uf, voy a crear cosas y arte, voy a hacer arte, nada que ver, pero bueno. Y Mercadeo, que era el 70%, tampoco sabía eso, pensaba que iba a ser más artístico. El 70% era administración de empresas. O sea, número a la lata, estadísticas, esas bellezas. El caso es que la escogí y después de eso ya vienen otras cosas que uniremos por ahí. Bueno, ya una vez contado así a grandes rasgos tu pequeña historia hasta la universidad, que es hasta donde queremos contar por ahora, pues no son preguntas, son como temas que quiero tocar contigo, Sí. como que me da curiosidad, tal vez saber un poquito más de esa parte de tu vida, em, por lo que yo conozco. Sí, yo te conocí en la universidad y en esa época que yo recuerde, pues o sea, solo me acuerdo que me contaste que tenías un hermanito que tenía como 1 o 2 años, que en este momento es Santiago, eh, y ya tenían el negocio en la 53, si no estoy mal. Sí, Ok, eso es lo que yo conocí. Por ejemplo, yo no sabía que tus papás habían sido profesores. sí. Eso no lo sabía. Entonces, yo desde antes tenía la pregunta, como el negocio este, el de la 53, que es de artesanías de tus papás, em, ¿influyó en algo para que tú terminaras como con tanto interés por pintar, por transformar cosas, Eso me por gusta. diseñar? O fue al revés, o fue cosas Sí. aparte, o lo que fue. Sí, no, sí tuvo que ver. Tuvo que ver porque yo no me acordaba ni conté esa parte. Cuando yo estaba pequeña, tal vez no tenía ni 10 años, no me acuerdo. Ellos empezaron ese negocio y fue un negocio familiar de todos mis tíos, Ok, ¿por parte de mamá? de papá. De papá. Sí, entonces se unieron, vieron ahí una oportunidad de negocio, lo crearon y pues actualmente sigue y son, digamos, negocios los más grandes de la 53, que son patrimonio artesanal, algo así. Sí. Sí tuvo que ver porque mi papá, teniendo en cuenta pues que ya estaba metido en ese negocio, me metió a cursos para que aprendiera a pintar y técnicas que había y en ese momento era nadie conocía de eso, no había internet, entonces era como cursos o cursos físicos con personas que aprendieron eso en otro lado, en lo que sea.
Y eso sí influyó en que me gustara mucho la parte decorativa, que después tuvo que ver con uno de mis trabajos que aún están vigentes, que es de decoración de hogar, artículos y hechos a mano por mis manos. Entonces sí tuvo que ver. Buenísimo. Eh, bueno, lo que siempre hemos hablado es que, o bueno, lo que yo pienso y tú me has dicho que sí, que estás totalmente de acuerdo, es que cada persona que uno conoce en la vida, como que le transmite a uno los gustos un poco, ¿sí? Como Sí. que le dice, como, sí, yo conocí a esta persona y me acuerdo que me enseñó tal libro, me enseñó tal cosa, bla. Estamos hablando de tu infancia. Me gustaría saber esas cosas que te transmitieron, primero tus papás y segundo, pues, de una u otra manera, yo sé que tus hermanos son menores, pero si algo te ha transmitido algún gusto por algo que tú hayas adquirido por ellos. Mis papás por la música. A mi papá le encantaba la música, de toda la música, pero más que todo el folclore colombiano. Ese era el tipo de gusto musical de él. Y el tipo de mi mamá era es mucho más joven, 10 años. Aquellas épocas donde se llevaban bastantes años porque después al envejecer se nota y no sé qué. Bueno, igual. Ella le gustaba mucho las baladas americanas, que no tengo ni idea de dónde sacaba esa música porque mi mamá es bugueña. En Buga seguramente. Silvio Rodríguez me acuerdo, pero total. O sea, sí, niñita. Además que hay un bache en mi niñez que yo no recuerdo, pero me recuerdan mis papás. Y yo, bueno, un poquito por las fotos. Y es que yo viví en Buga Ok. como 3 años. Por cuestiones privadas. Pero Chiquita. chiquita, sí. Como por dramas ahí entre mis papás. Eso que no se definen aún de algunas cosas. Y mi papá le dedicaba Camilo Sesto a mi mamá, varias canciones. Entonces cuando suena eso es como... La música es muy influenciada por ellos. A pesar de ser baladas, a mí me gustaba mucho más el rock, pero entonces ya venían ahí mis amigos de colegio, en donde uno ya empieza a adquirir ese otro gusto musical. Entonces lo de las baladas ya me iba encaminando hacia o el pop o eso, ya hacia la parte más rockera. Y después muy rockera y mis amigos les encantaba el metal, entonces algo iba por ellos. Intentaba que me gustara un poco, pero me gusta, pero no mucho tiempo porque me enloquezco. Me pasa lo mismo que las personas cuando estoy con mucha gente, entonces confío y ya. Todo de a poquito porque es complejo. De mis hermanos, diferencias de edad, aunque con Nacho éramos super pares, entonces programas de televisión, los Thundercats, llegamos del colegio y era como, llegamos, nos cambiamos la ropa, creo que no hacíamos tareas de una, sino nos poníamos a ver un programa y a comer y bueno, y dormíamos, que a veces nos despertábamos y se nos hizo tarde para el colegio, y eran las 6 de la tarde, pero no pensaba como en mi casa sonaban los pajaritos a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. No, se nos hizo tarde. Bueno, en fin. Eso, programas de televisión, muchos muñequitos veíamos. Con mi hermano, a él le gustaba, no sé, veíamos de fútbol. Los supercampeones. Los supercampeones, Dragon Ball Z, todos los Dragon Ball Del mundo. existentes. Y otras cosas mías. El mío, porque yo era Gem. ¿De acuerdo? Jamie los hologramas. Pues era como algo fue una orbita así. Como un grupo musical, ¿no? Sí, muy pop. Y las otras que eran las contrarias eran más punk. Ahora soy Sé que existió, pero nunca me lo vi, la verdad. Sí, me encantaba. Gem, qué rich. Y eso me acuerdo en Buga de verlo. De Buga me acuerdo también el olor. Porque mi mamá siempre tenía una costumbre de perfumar las cosas. No había ambientadores, pero me acuerdo de ese olor de ese perfume. Ni idea de dónde salió, pero me acuerdo de eso. Eso es lo que... Buenísimo. Y de mi hermanito más pequeñito, que ese sí es una, digamos, una diferencia de edad más grande. También los muñequitos, porque los compartíamos. Yo ya estaba en la universidad y llegaba de la universidad súper cansada y él llegaba en jardín. Era chiquitico y siempre tenía unas manchitas acá porque tenía la piel muy sensible. Y me decía, Nina,
todavía me dice Nina. Y era, Nina, ¿quieres salchicha? Hacía sus propias salchichas. Y yo llegaba muerta en la universidad y me acostaba a ver televisión, me quedaba dormida. Y él me llevaba café y salchicha. De eso me acuerdo perfecto, era lo más hermoso del mundo. Y yo le daba muchos besos y eso es algo importante en mi vida. Yo demuestro el amor mucho y el cariño tocando, abrazando, bueno, no con todo el mundo, pero sí a las personas que más quiero. Y mis papás y mis hermanos son súper... Uy, sí, qué hueso. Son amorosísimos, pero la forma de mostrar su amor es diferente. No es tocando, sí. Entonces es como... mi papá, por ejemplo, yo lo abrazaba y él se dejaba porque lo asturaba, sí. Y entonces, bueno, lo abrazaba y al segundo era así. Pucha, ¿cómo aguantar eso? Mis hermanos son idénticos, mi mamá es un poquito más cariñosa, pero igual, o sea, es como, ¿cómo está? Eso es duro. Entonces yo consentía a mi hermanito y era como, tengo ganas de ir al baño. Y se inventaba que tenía ganas de ir al baño. Se encerraba en el baño y abría las llaves para que yo pensara eso y me quedara dormida y ahí se salía. Para que dejaras de apachuchar. Sí, para que no le... ¿Te acuerdas de algún programa de televisión que vieras con él? Sí, Billy Mandy, que me encanta. ¿No? No. No, claro, pero es una maravilla. Amo, creo que ese es mi favorito de todos los tiempos. Bueno, los Thundercats. Eso. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Alcancé a conocerte un poquito mucho más, muchas cosas que no conocía de ti, así que también fue un súper ejercicio para nosotros. El resto de la historia lo contaremos después cuando ya me toque a mí contar mi historia. Entonces, pues por ahora dejamos aquí y seguramente en el próximo capítulo hablaré yo muchísimo más sobre mi vida. Gracias por contarnos tu historia un poquito. Gracias y gracias. Chao. Chao.